Muy buenas tardes y gracias a Ilan por la invitación. Queridos docentes, qué gusto reencontrarnos en esta ocasión. Para muchos, pues tal vez la primera vez, con otros ya nos conocemos. Ustedes son los docentes que han decidido, o más bien han comprendido que el proceso educativo pues va más allá de las aulas y su responsabilidad lo están demostrando en su formación, en la capacitación permanente. Un agradecimiento infinito a Ilan por darnos esta oportunidad a todos y juntos vamos a salir hacia adelante, vamos a construir esta nueva escuela, este nuevo paradigma que estamos justamente en solidaridad construyendo, junto a ustedes, junto a sus experiencias y conocimientos. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante que es el aprendizaje. Damos por hecho que todos aprendemos o damos por hecho que los procesos del aprendizaje se dan naturalmente en diversos ámbitos, pero vamos a reflexionar, vamos a topar algunos ítems de este tema muy importante y el objetivo es justamente generar reflexión. Generar reflexión, el objetivo no es solucionar o dar recetas, simplemente es dar pistas de reflexión para juntos ir construyendo este nuevo paradigma educativo. Bienvenidos, bienvenidas y vamos a empezar con el tema, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Espero que antes de empezar, dos acuerdos o dos pedidos muy puntuales que ahora se llaman justamente cuando se hacen estos encuentros, se toma muy en cuenta la netiqueta o las netiquetas, ¿no? Entonces, yo siempre hago dos pedidos. Evitar distractores, yo sé que están en casa, y estar en familia no es sencillo porque están nuestros hijos, está la bulla de la cocina, está la bulla de la licuadora, está la bulla de la televisión, la música. Entonces, tratemos de evitar distractores. Está nuestro celular también, estamos con tareas, con actividades. Entonces, para que sea fructífera esta charla, este encuentro, es oportuno que ustedes eviten este distractor o distractores que tengan ahí. Entonces, ubíquense en un lugar donde ustedes puedan concentrarse. El segundo pedido que yo hago es justamente que su actitud, ¿sí?, lo mantengan de una manera positiva. El hecho de que ya estén conectados quiere decir que tienen ya una actitud diferente frente a la vida y frente a su ser docente. Eso demuestra que ya están comprometidos. Pero en este momento de la charla vamos a poner toda nuestra predisposición, toda nuestra actitud positiva de aprender y compartir. Y la otra es opcional, que pueden tomar notas. Bueno, está comprobado que tomar nota de algún dato importante ayuda a retener algunas cuestiones. Así que con estas tres recomendaciones vamos a empezar. Atentos y atentas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a compartir la pantalla. Entonces, como les decía, el tema de este nuevo proceso que iniciamos hoy va a estar enmarcado en lo que es el aprendizaje y Patti ya nos adelantó, ¿no? El tema muy grande que es el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, pero lo que queremos es justamente refrescar todo este complejo mundo del aprendizaje. Y hoy vamos a reflexionar sobre algunas cosas que son inherentes al aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, como todos están y todas concentrados y concentradas. Quiero plantearles lo siguiente. ¿Qué cosas hemos aprendido hasta el día de hoy? Vamos a pensar por un momento a lo largo de nuestra vida, en los diferentes momentos, en los diferentes lugares, ¿qué cosas hemos aprendido? ¿Sí? Después vamos a compartir, voy a pedir a algunas personas que compartan, pero la mayoría vamos a pensarlo y vamos a anotarlo. Vamos a anotar una cosa al menos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Sí, tenemos 5 segundos. Empieza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, anotaron, ¿verdad? ¿Qué cosas hemos aprendido hasta el día de hoy? Ahora vamos a la segunda. ¿Dónde aprendí? Aquello que anoté ya antes. ¿Dónde aprendí? Si usted anotó, aprendí a tocar la guitarra, aprendí a tocar el bajo, aprendí a cocinar, aprendí a bailar, aprendí a cantar, ¿dónde aprendió eso?
¿Dónde aprendió aquello? ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a la siguiente. ¿Para qué me sirvió lo que aprendí? Sí, anoté lo que aprendí, dónde aprendí y ahora, ¿para qué me sirvió lo que aprendí? Si aprendí a bailar, ¿para qué me sirvió el hecho de haber aprendido a bailar? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Ahora, quiero que justamente alguien voluntariamente de los participantes pueda compartir su experiencia. Me gustaría que alguna persona, ya levantó la mano María Cuenca, dice. Bueno, ¿qué he aprendido? Es sobre necesidades educativas especiales, acerca de lo que es adaptaciones. ¿Dónde lo aprendí? Por un curso de ILAN en la Universidad Politécnica Salesiana en Cuenca. ¿Para qué me ha servido? Pues para conocer la realidad de muchos estudiantes a quienes imparto clases y poderme guiar y poder generar en ellos aprendizaje significativo. Ya, qué bien. Ya aprendió sobre necesidades educativas. De Sí. necesidades educativas especiales. Ya tenemos otra persona. Saludos a todos que están conectados, saludos a los capacitadores, saludos a Ilan, ¿sí? Muchas gracias por las capacitaciones. En base a la pregunta, ¿qué cosas se ha aprendido hasta el día de hoy? Yo creo que muchas cosas, pero de entre las que he aprendido es algo muy importante en la vida, pues, como fue general la pregunta, pues, he aprendido a actuar en situaciones de la vida. ¿Dónde aprendí? Aprendí cuando era alumno, cuando era niño, porque me gustaba participar. Me gustaba que mi profesor me tome en cuenta y salía, aunque sea en un sainete, y salía. En la escuela aprendí en mis primeros grados. ¿Y para qué me sirvió? Lo que aprendí, pues me sirvió y me está sirviendo ese histrionismo, esa actuación, eso que había dentro de mí que no había sabido, bueno, que desde niño se fue madurando, para poder pararme frente a mis alumnos, para poder actuar, para poder hacer que la pedagogía, las didácticas de tantos pensadores, pues se junte a mi didáctica, a mi pedagogía, y yo poder actuar frente a los niños cuando instruyo o cuando doy un conocimiento frente a ellos. Y obviamente también para enfrentar a la vida, ¿no? Eso. Aprendió a actuar, qué bien. Vamos a ver, otra persona, por favor, ya que nos comparta a sí mismo su experiencia. Muy buenas tardes, un saludo a Ilan. Bueno, respecto a la pregunta, ¿qué cosas he aprendido hasta el día de hoy? He aprendido a trabajar con niños de edad de 5 a 6 años. Donde aprendí fue una experiencia hace 5 años, cuando tuve mi segundo trabajo con niños de esa edad. Fue duro acoplarme y me ha servido mucho porque ahora ya puedo entender, me voy capacitando, viendo diversas estrategias, diversos metodologías para trabajar con ellos, para llegar a ellos, no solamente de una manera para impartir conocimiento, sino para también trabajar en sus emociones y ayudarles de una u otra manera a ellos en cualquier situación. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver a una última persona, ¿ya? Después vamos a seguir anotando si tiene algunas inquietudes, dudas, a medida que vamos desarrollando el tema, ¿ya? Una persona más que nos comparta su experiencia, por favor. Primero, ¿qué cosas he aprendido hasta el día de hoy? Muchas cosas. Han habido dos momentos claves, En el colegio, pues, tenía un profesor de lengua y literatura que me dejó algo importante, ¿no? El gusto por la lectura. Me gustan mucho los cuentos y de los cuentos pasé a otras cosas como la lectura de libros, obras completas, entre otras cosas, y a escribir, para mí, cosas del diario vivir o experiencias del pasado. Un momento es en la universidad, cuando una profesora que le encantaba mucho, Mafalda, Verónica Di Caudo, tiene una pedagogía impresionante, me encantaba cómo enseñaba, su dedicación, su amor porque sus alumnos aprendan, ¿no? Que eso les sirva para la vida, no simplemente para el momento. ¿Dónde lo aprendí? Lo uno, pues en el colegio, y lo otro, pues en la universidad, cuando se acaba la licenciatura. ¿Y para qué me ha servido? Pues
para preocuparme por el aprendizaje en sí, ¿no? Por las personas que sí desean aprender. Yo sé que no son todas, pero hay un deseo en muchas personas que uno a veces dice, quisiera dar el 101% para este chico, ayudarle que vaya a la universidad, que obtenga un posgrado, pero uno se encuentra limitado en ocasiones. Puede dar hasta cierto punto porque luego pasará otro profesor y le guiará de una manera diferente, pero no pierde la esperanza de que aquello que estoy enseñando, desde mi punto de vista, lo que le estoy enseñando a los alumnos con los que trabajo hoy en día, les pueda servir. Tal vez no a todos, pero uno que otro pues quedará agradecido, así como yo lo quedé de mis profesores del colegio y de la universidad. Para eso me ha servido, ¿no? Muchas gracias. Qué bien. Miren, estimados docentes, queridos miembros de la comunidad educativa, ¿qué notamos al compartir nuestras experiencias? Me gustaría que este ejercicio lo vayamos haciendo durante este tiempo que estamos justamente en casa, en cuarentena, porque a lo largo de nuestra vida hemos aprendido muchas cosas. Yo al preparar justamente esta pequeña charla, pensaba en las cosas que hemos ido aprendiendo en la vida, y dónde hemos aprendido y para qué nos ha servido lo que hemos aprendido. Digamos, ¿a qué conclusión llegamos en esta primera parte? El aprendizaje es un proceso complejo. Al parecer hay cosas que aprendemos como de manera muy natural, ¿no? Aprendemos de manera muy natural. Aprender a hablar, por ejemplo, ¿no? Aprender el idioma español. Nosotros nacimos, creo que la mayoría en Ecuador. Si hay docentes de otros países en el lugar donde tuvieron la fortuna de nacer, qué sé yo, en este país hablamos español, pues aprendimos a hablar el español. Bueno, después aprendimos, a caminar, por ejemplo. Aprendimos a caminar. Entonces, todas estas experiencias, todas estas vivencias que han estado enmarcadas dentro de un proceso de aprendizaje, que a veces no son muy conscientes, pero nos hacen dar cuenta o nos dan cuenta de que el aprendizaje es un proceso muy complejo, muy complejo. Vamos a ir viendo justamente en el desarrollo por qué es complejo. Lo cierto es que justamente hay muchas teorías, hay muchos enfoques, hay muchos tipos de aprendizaje que nosotros fuimos aprendiendo, ¿sí? Nos enseñaron, leímos, aprendimos en algún taller, como nos decía la compañera, pero ya precisamente sobre el aprendizaje hay muchas teorías, hay muchos enfoques, hay muchos tipos. Pero la primera pista que yo les quiero dejar con este ejercicio es que el aprendizaje es un proceso complejo y se da a lo largo de toda nuestra vida. Esta es la primera pista que quería compartirles. Y vamos a seguir haciendo este ejercicio no solamente en esta charla, sino ya en nuestra casa y después también con nuestros estudiantes o con nuestra familia, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a descubrir justamente y a diferenciar algunos conceptos también que queremos abordar en esta charla, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora, otro tema que yo quiero compartirles y no quiero dejar de lado es lo referente a las lecciones de esta cuarentena. También hemos aprendido mucho. Estamos ya más de 2 meses en cuarentena, ¿verdad? Ya no es cuarentena. Ya ha sobrepasado los 40 días. Pero ¿qué hemos aprendido en este tiempo? ¿O qué nos ha enseñado esta crisis? ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia, como se llama ahora? ¿Qué nos ha enseñado? Yo he anotado 4 cosas. La primera es justamente a distinguir las crisis graves y severas. He leído algunos artículos, algunos libros y me fascinó la reflexión que hace Bonaventura de Sousa Santos, un pensador que está vigente todavía, está jubilado ya él como profesional, pero sus pensamientos siguen vigentes. Él justamente habla sobre estas crisis, ¿no? Cómo la gente, digamos, especialmente los políticos y los medios de comunicación, han dado importancia a la pandemia, al COVID-19, y todo el mundo está volcado ahí para las medidas, para la cura y todo lo demás, ¿no? Cuando hay otras crisis también, otras pandemias que vienen matando cada día y cada año. Un dato estadístico es que
cada año 7 millones de personas mueren por la contaminación ambiental, por ejemplo. Pero esa crisis no es observada o no se la ataca porque al final es una crisis que está ahí permanente. En cambio, esta crisis que apareció de pronto y está causando graves estragos, causa zozobra, causa alarma y reacción, especialmente en los medios y en los políticos, a veces con decisiones desatinadas o con información muy fuera de órbita. La segunda lección que nos deja o que nos está dejando esta cuarentena es que el capitalismo como modelo social no funciona. Eso nos estamos dando cuenta nosotros y más todavía como docentes. El capitalismo afianzado ya desde el siglo XVII, ¿verdad? Cuando empieza toda la era industrial, digamos así, cómo ha ido afianzándose a través de este tiempo, de estos tiempos, de estos siglos, ¿verdad? Y todos dicen que justamente está llegando a su fin. Pero para que llegue a su fin, deben hacer un nuevo modelo. Y ahí estamos justamente nosotros, repensando cuál va a ser ese nuevo modelo. La otra lección que nos deja esta cuarentena, ¿cuál es? El colonialismo y el patriarcado se han fortalecido en algunas latitudes del planeta. ¿Sí? Eso estamos viendo no solo en las noticias, sino también en nuestras realidades como educadores. El tema del machismo, ¿no? Cómo se están distribuyendo las actividades en la casa nomás, para decir un ejemplo. El tema del colonialismo, pues con todas las medidas que ahora está adoptando el gobierno, por ejemplo, ¿no? Todas estas medidas de restricción y las que nos afectan a nosotros como docentes. Ese es un ejemplo clarísimo. Y la última, justamente, es que la lección que nos deja, o que nos está dejando esta pandemia, es que es urgente un giro epistemológico. Esta palabrita de pronto es nueva para muchos, pero hace referencia a que debemos trasladar, mudar toda nuestra forma de ver el mundo. Y si trasladamos, mudamos nuestra forma de ver el mundo, pues vamos a actuar de otra manera. Esa es justamente, a eso se refiere el giro epistemológico, ¿sí? Entonces, trasladamos nuestra forma de ver el mundo, trasladamos nuestras acciones y trasladamos nuestras formas incluso de aprender y de conocer. Estas les pongo como síntesis de un gran libro que justamente a mí me sirvió mucho y quería compartirles. ¿Qué lecciones nos está dejando esta cuarentena? Sí, seguramente para ustedes les ha dejado también muchas lecciones y hoy que estamos hablando de aprendizajes, ustedes ya han sacado muchísimos aprendizajes como docentes. Seguramente ustedes jamás antes habían usado Zoom para hacer sus clases y ahora tuvieron que usarlo. Pese a las restricciones que tienen nuestros estudiantes, pese a la brecha digital que existe en el sector rural especialmente, ¿sí? Entonces, pese a eso, ya han estado ustedes explorando estas nuevas herramientas para de algún modo seguir aprendiendo o tratar de llegar a nuestros estudiantes. En fin, en casa, una cosa muy particular es que ahora los niños están compartiendo y dicen, ¿no? Conversaba con mi hijo hoy antes de esta charla y decía, ¿qué has aprendido este tiempo aquí en casa? Y él me decía, aprendí a cocinar. Sí, hemos hecho una torta, hemos hecho pan, hemos hecho, bueno, algunas cosas de comida, ¿no? Entonces, para él, digamos, eso es muy gratificante porque ha aprendido a hacer cosas nuevas en familia. Entonces, cada uno tiene sus experiencias y vamos aprendiendo cosas distintas. Y otra cosa que hemos aprendido todos es que el dinero, ¿verdad? El tiempo, en fin, pero principalmente el dinero vale muy poco cuando no se tiene a la familia cerca o no se tiene a los amigos para darles un saludo o un abrazo, ¿sí? Entonces, esta es la segunda pista que quería dejarles justamente para ver cómo es de complejo el aprendizaje, ¿no? A veces aprendemos por necesidad, ¿verdad? Por necesidad, tenemos que aprender. Nosotros, los seres humanos, vamos aprendiendo conscientes de lo que queremos, pero vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo por necesidad, por interés. Los animales van aprendiendo por supervivencia, ¿verdad? Tienen que aprender a sobrevivir. Las plantas, hay estudios ahora de varios científicos botánicos, ¿no? Que las plantas tienen memoria. Y las plantas también
desarrollan procesos de aprendizaje. ¿Sí? En fin, entonces dentro de este mundo complejo, el aprendizaje para los seres humanos es a lo largo de toda la vida y además se dan en diversos niveles, como estamos viendo nosotros de las cosas que vamos aprendiendo en esta cuarentena. Ahora, otra pista importante que quiero compartirles es, ustedes ven aquí una imagen, ¿no? Las etapas de la vida, o el ciclo de la vida, ¿no? Todas las personas pasamos por estas etapas, o debemos pasarlas. Bueno, no todas, porque algunas al nacer ya murieron, ¿verdad? Entonces no lograron completar todas las etapas que generalmente toda persona debería cumplir. Entonces, simplemente quiero dejarles esta pista para hacer ver que frente a las inequidades que existen justamente en el mundo, todas las personas deberíamos pasar estas etapas, pero cumpliendo digamos, los derechos que están ya estipulados, ¿no? En todos los tratados internacionales y también en nuestra Constitución y otros acuerdos que están vigentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es tener un derecho? Tener una garantía para que se cumplan mis sueños, ¿no? Se desarrollen mis habilidades. Entonces, ese es un derecho, ¿no? La garantía para que se cumplan mis sueños, se desarrollen mis habilidades. Ese es justamente un derecho. Entonces, el ciclo de la vida, ¿no? Bueno, ustedes saben que en psicología notan el prenatal, ¿verdad? La infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad. Esas son como las etapas generales que se anotan, ¿no? Entonces, cada etapa tiene su particularidad. En cada etapa se dan aprendizajes y se dan desarrollos de habilidades puntuales. Todas muy conectadas, obviamente, ¿no? Cada etapa está conectada, ninguna puede separarse. Yo no puedo ser joven sin haber sido niño. Aquí un dato interesante, pero si yo de niño no tuve la suficiente protección, la suficiente garantía del Estado, el suficiente estímulo de la escuela, si yo, como decían al inicio ustedes, parece que el compañero Jonathan compartía, ¿no? Ella tuvo una gran maestra en el colegio. Esa huella que dejó su maestra le sirvió para la etapa ya universitaria. Entonces, miren, las etapas están conectadas y los aprendizajes igual. Los aprendizajes se alojan en nuestro cerebro, como vamos a ver, y queda una huella ahí que después nos va a servir para seguir conectando y construyendo todo este proceso de conocimiento que mañana también lo vamos a seguir tratando con otro expositor que lo abordará también de la mejor manera. Entonces, la tercera pista que les quiero dejar aquí es que nosotros tenemos unas etapas de la vida, unos ciclos de vida. Cada etapa, cada ciclo tiene unas características especiales, específicas y están interconectadas, ¿sí? Y dependen mucho, ¿no? Cada etapa, cómo nos hemos desarrollado, cómo hemos crecido para poder nosotros después desenvolvernos en la vida, como ya alguien decía al inicio. Otra pista que quiero dejarles justamente es las dimensiones del ser humano. Para mí es muy importante esto, también lo aprendí yo a lo largo de la vida y lo he ido comprendiendo, lo voy releyendo, lo voy anotando, ¿no? Yo anoto estas 5 dimensiones: la emocional, la intelectual, cognitiva, la física, la espiritual, la social, la cultural. Estas dimensiones que igual no están separadas, tal como ya decíamos antes, los ciclos de la vida, ¿no? Las etapas de la vida no se pueden cortar, no se pueden separar. Estas dimensiones igualmente están muy interconectadas. Y estas justamente hacen que nosotros seamos seres únicos, seres integrales, ¿sí? Y que nos demos cuenta o que seamos conscientes de todos los procesos que vamos haciendo y de todas las acciones que vamos ejecutando a lo largo de nuestra vida. Entonces, está claro, ustedes vayan anotando si tienen preguntas. Yo simplemente estoy a modo general compartiendo algunas pistas, pero vayan anotando sus inquietudes, porque este es uno de los objetivos, ¿no? Generar dudas, generar inquietudes, y no dar muchas respuestas, sino más bien generar inquietudes en ustedes. Entonces, estas 5 dimensiones para mí son muy importantes y debemos considerarlas nosotros como docentes, porque
Este es uno de los graves problemas en el ámbito educativo, ¿no? Considerar al niño como un objeto primero y después considerarlo solo desde un ámbito, ¿sí? Todos, a ver, no sé, tal vez un niño es muy emocional. Bueno, después está todas las teorías, ¿no? Las formas de aprendizaje, por un lado, después está toda la teoría de las inteligencias múltiples que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Para entender también todas estas formas de desarrollo de las personas. Pero estas dimensiones están en nosotros y hay que potencializarlas y están unidas a los procesos de aprendizaje, ¿sí? Cuando hay alguna pregunta, bueno, vayan anotando, ¿no? Ya mismo vamos a tener el espacio. Vamos, no sé si pueden observar todos. ¿Sí? ¿Están observando ahí todos? Ya. La otra pista que les quiero dejar es que es justamente esta, ¿no? Después de las dimensiones viene ya esta teoría que ustedes conocen, pero vale la pena revisarla, ¿no? Las fases, las etapas del proceso de aprendizaje desde una óptica más psicopedagógica. Estas ya las conocían, pero quería refrescar su memoria con estas fases del aprendizaje, ¿no? Está la motivación, el interés, la atención, la adquisición, la comprensión, la asimilación, la aplicación, la transferencia y la evaluación. Patricio Llanes, un investigador ecuatoriano, sintetiza justamente estas fases, que ya lo han ido desarrollando varios autores a lo largo de este siglo. Entonces, pero lo han hecho desde una óptica netamente pragmática, ¿no? Desde su experiencia, tal vez algunos desde una óptica genética, ¿no? Como lo hizo también Piaget, ¿verdad? Y otros autores. Pero estas son etapas que están asimismo interconectadas, fases, ya hablando del aprendizaje netamente académico, digamos así, ¿no? Para comprender cómo un niño asimila el contenido de una materia, por ejemplo. Entonces, ahí nos sirve tener en cuenta estas fases del aprendizaje. Pero la tendencia actual, justamente gracias a la neurociencia, gracias a todo el avance que tenemos de investigaciones y de conocimiento, del compartir de las experiencias de los docentes, todos tendemos ahora, o la tendencia es hacia la integralidad. Entonces, ya no se considera al sujeto por etapas, por ciclos, por fases, ya no el aprendizaje por ciclos, por fases, sino más bien también a considerar los condicionantes, las rupturas que se dan en estas fases. Entonces, ya no solamente a ver el impedimento o los impedimentos, las limitantes, sino más bien a ver los vectores de progreso, de desarrollo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ahora se está tomando en cuenta. Y eso es, ahora lo que estamos haciendo es un ejemplo práctico. ¿Cómo verle a esta crisis como una oportunidad? Ese es un vector de desarrollo, por ejemplo. Otro eje importante aquí es considerar al niño como sujeto, ya no como objeto, ¿verdad? Ese es otro salto que también estamos ahí dando los docentes, ya en muchos ámbitos se ha dado, pero a los docentes todavía, en los docentes o en el ámbito educativo está pendiente todavía esto, ¿no? De considerarle al niño, a la niña sujeto. Entonces todavía algunos creemos que nosotros somos los dueños de la verdad y nosotros sabemos que ya no es así. Otra pista, estimados docentes, queridos miembros de la comunidad educativa, es que el aprendizaje es un proceso. Gracias justamente a los avances que les hablaba de la neurociencia y de otras investigaciones que se vienen haciendo en el campo educativo, en el campo neurológico, digámoslo así, en el campo médico, podemos ver justamente cómo se da este proceso de aprendizaje. Entonces, un niño percibe a través de sus sentidos, ¿sí? Un niño ya cuando nace empieza a percibir, empieza a convivir en un ambiente, empieza a tener experiencias. Entonces, esas experiencias, esas percepciones, todo lo que va viviendo, empieza a entrar justamente en su cerebro, empieza a viajar a su cerebro.
Y en su cerebro justamente se dan todo un proceso, ¿no?, de conexiones, y las experiencias más significativas van a alojarse en su cerebro, y eso después le va a servir para que vaya conectando los diversos aprendizajes en las diversas etapas. Entonces, este es un proceso muy complejo, muy complejo que se da, aparentemente muy natural, pero ya en la práctica es muy complejo. De hecho, Francisco Mora, por ejemplo, un científico que está todavía vivo, él dice que las investigaciones sobre el cerebro humano son incipientes, o sea, no están acabadas, ¿sí? Hay mucho todavía por investigar para seguir aprendiendo cómo nuestro cerebro va justamente aprendiendo, si vale el término y si vale la redundación. Sí, entonces aquí podemos ver una gráfica de lo que les hablaba, ¿no? Un niño cuando nace, en la primera imagen, cómo están las conexiones sinápticas de las neuronas. Después, a medida que va creciendo, van aumentando las conexiones, y ya en la edad adulta, pues, es toda una telaraña, ¿no?, más compleja, ¿verdad?, en la edad adulta. Eso es como en síntesis cómo se da el proceso de aprendizaje en nuestro cerebro, ¿no?, desde una óptica neurocientífica. Eso en breves rasgos. Esa es otra pista que quería compartirles. Entonces, resumiendo lo que les he compartido con estas pistas, podemos decir que justamente el aprendizaje, bueno, aquí yo les he puesto la etimología, ¿no?, para que ustedes tengan como referencia, ¿no? Entonces, proviene del latín el aprender, ¿no? Aprendere. Después tiene los dos prefijos, ad, que es hacia, y prae, antes. Y tiene el verbo endere, atrapar. Entonces, el aprender viene a ser como el adquirir, como el apropiarse de, ¿verdad? Ese es justamente el concepto de aprender. Y bueno, aquí les he puesto los dos términos también para poder relacionar, ¿no? El aprendiz, la persona que adquiere conocimientos de alguien más, y el aprendizaje, el acto de aprender. Entonces, el aprendizaje es un sustantivo, el aprender un verbo. Ustedes como docentes saben perfectamente, ¿verdad? El aprendizaje, pues, el acto de aprender, ¿no? Ya, entonces al final vamos a dar paso a las preguntas, ¿ya? Les decía que quiero compartirles algunos datos que a mí me llaman la atención y que de pronto nos pueden servir para que nosotros sigamos reflexionando justamente ya en lo que queremos, a lo que queremos llegar. ¿Cuál es nuestro rol justamente en este proceso de aprendizaje, en este proceso de desarrollo, en este proceso de constitución de un nuevo paradigma, en la crisis y después de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Sigo muy de cerca algunos datos que circulan en la prensa, pese a que no es muy seria. Voy contrastando estos datos también con algunos colegas, con algunas instituciones. Bueno, en el Ecuador somos 17,5 millones, según las estadísticas, ¿verdad? Ayer, bueno, empezaron clases en la costa, 2,5 millones de estudiantes, de los cuales 1 millón no tienen acceso a la tecnología, es decir, no tienen un computador, un celular inteligente y peor internet. En el Ecuador, pues el 11,5% somos analfabetos digitales, es decir, digamos, no tenemos acceso ya a la tecnología, o si tenemos, pues, sea por la edad o por otros condicionantes, no hemos manejado o no estamos manejando estos aparatos que nos permiten tal vez hacer trabajos, tal vez dar una clase, en fin, ¿no? Desarrollar alguna temática con la tecnología. Esto es del Ecuador. Ahora, a nivel mundial, pues, a mí me llaman la atención estos datos y me duelen en estos momentos, sobre todo de pandemia, que yo les decía al inicio, ¿no? Hay 70 millones de refugiados, según la ONU, ¿no? Personas que están viviendo en campos ahí donde no les permiten pasar, ¿no? ¿Cómo les llaman estos campos de refugiados? 70 millones, ¿no? Donde tienen un grifo de agua para 1.500 personas y no hay jabón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo querer que, bueno, ellos ya vivían en cuarentena hace algún tiempo y ahora los gobiernos les imponen una cuarentena, les cercan militarmente? Entonces, son personas que están muy expuestas a morir, afectados por esta pandemia. Otro dato que a mí me llama mucho la atención
también es que el que les compartí al inicio, ¿no? Que 7 millones de personas mueren cada año por contaminación atmosférica, por contaminación ambiental. Y otro dato que a mí me llama la atención y me tiene así latiendo en la conciencia es que 1.600 millones no tienen vivienda adecuada en el mundo, ¿no? 1.600 millones de personas no tienen una vivienda adecuada. Son estos datos que les comparto justamente también para dejarles como ahí, ¿no? Que vaya sacudiéndonos de algún modo y durante esta cuarentena vayamos reflexionando sobre nuestras acciones y después de que pasemos ya la pandemia, pues salgamos con una nueva visión de vida y esa nueva visión de vida se vea reflejada en nuestras acciones. Para eso justamente les comparto estos datos, ¿sí? Ahora, ¿qué desafíos tenemos nosotros como docentes? La mayoría acá estamos como docentes, entiendo que están algunos padres de familia, algunos directivos y otros miembros de la comunidad educativa o gente que le interesa el tema educativo. Por eso estamos aquí, por eso estamos reunidos. ¿Qué desafíos tenemos nosotros como docentes, como personas adultas, como actores del tema educativo? Primero, escuchar a los niños. Muchos pedagogos, muchas personas que están reflexionando en este tiempo y están consultando incluso a los niños, hacen este planteamiento, ¿no? Bueno, preguntaron, dicen a los niños, ¿cómo se sienten ahora los niños? Hicieron una pequeña encuesta. Los niños están felices de estar en casa porque la gran mayoría, ¿no? Antes no compartía con sus padres, ahora está compartiendo, la gran mayoría. Porque también hay otro porcentaje que no quiere estar en casa porque hay violencia. También los niños extrañan a sus amigos, porque la escuela era un espacio donde tenían a sus amigos, más allá de las limitantes en todo sentido de las escuelas, ¿no? De modelo pedagógico, de limitantes de infraestructura, de tecnología, entre otros, extrañan a sus amigos. Y también la otra respuesta súper interesante es que están cansados, no les agradan los deberes y la carga de deberes que les ponen justamente de las instituciones. Esas tres cosas son reveladoras. Entonces, un desafío que tenemos los docentes es, más que imponer, escuchar a los niños, ¿sí? Y más todavía en este tiempo de pandemia, sea como docentes, sea como padres, sea como actores de este proceso educativo. La otra es, ya como docentes netamente, tenemos que convertirnos y dar ese salto hacia ser mediadores. Esto va conectado a lo que ya decíamos antes, ¿no? Nosotros ya somos, pues, los poseedores de la última verdad. Los niños tienen muchos conocimientos, muchas experiencias, y esas hay que valorarlas. Entonces, nosotros somos mediadores. Aquí Francisco Tonucci, un italiano, propone que, por ejemplo, en esta época, ¿por qué no convertir la casa en un laboratorio? Y a partir de esas experiencias, ¿por qué no ir generando justamente las famosas actividades que nosotros estamos dando como docentes? ¿Cómo convertir la casa en un laboratorio? Sí, y ahí se pueden hablar de muchas experiencias. No precisamente que hayan sustancias químicas para hacer experimentos, sino pues desde el hecho de limpiar la casa hasta el hecho de construir o de cocinar o de hacer alguna cosa interesante. A partir de eso, nuestra casa se vuelve un laboratorio. La otra cosa o el otro desafío es educar en libertad. Un tema nada nuevo que Paulo Freire lo propuso, lo desarrolló, con esta concepción, ¿no?, de que nosotros como educadores estamos repitiendo un modelo neoliberal. Estamos formando personas competitivas para que vayan a trabajar en un mercado de empleados, o estamos formando para que sean personas libres, para que vivan en democracia, para que sean honestos. Entonces, ¿cómo estamos educando? ¿Qué aprendizajes estamos dando para educar en libertad? Ese es un gran desafío. El otro desafío es educar desde el contexto, lo que ya les decía antes. Está conectado al ser mediadores, ¿no? Entonces, saber leer el contexto de nuestros niños, de nuestra escuela, de nuestros padres de familia, bueno, de nuestra comunidad, y desde ahí pues empezar a plantear estas nuevas formas de relación, estas nuevas formas de aprendizaje. Estos son los desafíos que yo creo, ustedes seguramente tendrán muchos más, pero yo los que anoté y considero que son importantes. Y finalmente, los aprendizajes que vamos teniendo en síntesis: convivir y no competir. Una de las cosas más importantes, este autor que yo les nombraba al inicio, Bonaventura de Sousa,
justamente él dice que nosotros los humanos somos el 0,01% de la vida en este planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que alrededor de nosotros hay otras vidas, desde los microorganismos, desde las plantas, ¿verdad? Los animales, en fin. O sea, nosotros los humanos somos el 0,01% de seres vivos, de ese gran porcentaje o del porcentaje total de seres vivos de este planeta. Pero de eso no somos muy conscientes y por eso es justamente la crisis ecológica que estamos padeciendo ya desde hace algunos años. La crisis ecológica, la contaminación ambiental, nos parece tan normal, ¿verdad? Ya la contaminación en las grandes ciudades, de los ríos, los que vivimos en la Amazonía, pues 10 años atrás esos ríos tenían vida, podíamos pescar, podíamos ir a nadar, ahora no más, tienen ya desechos. Las grandes ciudades ni se digan, ¿no? Desechos químicos, desechos que ya tienen una letalidad altísima. Entonces, justamente este es el mayor error que hemos cometido como humanidad. Primero, no darnos cuenta que somos parte de un conjunto de vida que está más allá de nosotros. La otra es que se ha vuelto normalidad pensar que nosotros, bueno, podemos aprovechar los recursos a desmedida, consumimos, ¿verdad? Nosotros como personas consumimos, el Estado extrae los recursos naturales hasta saquear a la tierra, ¿verdad? Entonces, este paradigma de vida que se llama capitalismo es el que ha llevado a la humanidad al borde justamente de su extinción. Esta pandemia es una muestra nada más de eso, ¿sí? De toda esta forma de vida que nosotros tenemos. Y nosotros desde el ámbito educativo a veces inconscientemente vamos replicando este patrón de vida, ¿no? Este patrón incluso de consumo, este patrón de uso de recursos, en fin. Entonces, uno de los, digamos en síntesis, yo he anotado aquí que debemos aprender a convivir y no competir, ¿sí? Ese es el mensaje que yo les podría dejar justamente en este primer día, haciendo una síntesis de todo, ¿no? Rápidamente he abordado justamente algunas pistas. La primera, justamente haciéndoles ver los aprendizajes que nosotros hemos tenido en la vida y que son muy complejos. La otra es que tenemos ciclos en la vida, etapas en la vida que están interconectadas y que cada etapa hay que desarrollarla al máximo para que nosotros seamos ciudadanos plenamente desarrollados y podamos vivir en libertad. La otra pista, justamente las etapas del aprendizaje, ¿no? Las 9 etapas que ahí yo les fui anotando, que son concebidas ya dentro del proceso académico. Y las otras pistas que les he ido dando justamente ya desde la neurociencia, ¿no? Cómo es el proceso del aprendizaje, desde que percibimos algo, cómo nuestro cerebro va acomodando esas percepciones, va clasificando, va desechando también las que no le sirven o las que no tienen importancia para él. Y cómo estos aprendizajes nos ayudarían pues a convivir, a vivir. Y los datos que yo les he compartido, estos datos estadísticos que también son una pista para reflexionar. Eso es, mis queridos docentes, queridos miembros de la comunidad educativa que están aquí presentes. Estas pistas he querido compartir con ustedes. Ahora dejamos pues justamente el foro abierto para que podamos conversar, compartir algunas inquietudes. Como les decía, el objetivo es generar inquietudes, dudas y no dar de pronto muchas respuestas o soluciones o recetas porque de pronto podemos caer en dogmatismos. Eso nada más, y en educación pues todo está en construcción, nada está dicho todavía. Eso, mis queridos docentes, muchas gracias. Pues ahora estoy presto a escuchar sus inquietudes, sus dudas. Justamente va en esta línea. Nosotros como personas, y hoy se habla de la plasticidad cerebral, ¿no? Podemos modificar todos esos procesos lineales de aprendizaje que veníamos desarrollando. Entonces, justamente esa capacidad tenemos los seres humanos y nuestro cerebro se va adaptando de acuerdo a las circunstancias. Entonces, los procesos de aprendizaje son muy complejos, pero también hay esta capacidad de las personas de modificar sus aprendizajes y en esa línea iba Galo justamente, ¿no? Cómo esta pandemia nos está obligando de algún modo a generar nuevos aprendizajes.
Ojalá que justamente estos nuevos aprendizajes sean en beneficio común. Eso es lo que todos pedimos. Muy buenas tardes con todos, compañeros. Gracias, Ailán, por ofrecernos estas capacitaciones. Aportando al tema del aprendizaje. El aprendizaje es una habilidad de adquirir conocimientos, pero estos conocimientos deben ser puestos en práctica con nuestras experiencias que vivimos a diario. Para que sea de una forma eficaz, este aprendizaje debe ser significativo y funcional, haciendo relación al tiempo de pandemia en la que hoy vivimos. Hemos visto que el aprendizaje en las aulas, que antes era presencial, hoy ha cambiado por las virtuales, y es una forma de experimentar nuevos conocimientos, nuevas formas de educación, que la tecnología hoy en día está, digamos, avanzando a pasos agigantados. Y también nos ha enseñado a que como seres humanos seamos más solidarios, más comprometidos con cada una de nuestras actividades que realizamos a diario, para de esta manera poder ayudar, apoyarnos entre todos, no solo quienes lo necesitan, porque todos necesitamos de todos. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, querida compañera. Gracias por su aporte. No sé si alguien más justamente quiere, lo que dice la compañera es muy, muy importante, ¿no? Veníamos haciendo un tipo de aprendizaje normal, digámoslo así, yo lo llamo lineal, pero esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos, y eso es lo que estamos haciendo como docentes, y bueno, tenemos como aliada la tecnología, ¿no? Con todas las limitantes también que hay de acceso y de calidad, ¿no? Buenas tardes, Pati. Bueno, buenas tardes, primo Ítalo. Te habla Paulina. Quiero felicitarte por el tema que hoy nos das a conocer, muy interesante. Y bueno, quiero hacer un pequeño análisis nada más. Pues el aprendizaje viene ya desde en sí de nosotros mismos, es un don que nace en nosotros, ir aprendiendo cada día lo que vamos viviendo a medida de nuestras experiencias, y mucho mejor como docentes frente a nuestros niños. Nosotros aprendemos de ellos y también ellos aprenden de nosotros, y ahora más con lo que nos ha sucedido con esta pandemia, pues hemos aprendido a convivir más en familia, a saber lo difícil de la situación y pues estar de pie todos los días, seguir luchando y buscar muchas metodologías, estrategias para poder llegar a nuestros alumnos. Tal vez lo que nunca hacíamos antes como docentes, pues ahora lo estamos aprendiendo a hacer, y poder llegar pues con ese aprendizaje, digamos que mejor que en las aulas. Bueno, yo me pongo en ese puesto porque ahora la tecnología nos ayuda muchísimo. Es una pena muy cierto, sí, con los alumnos del campo, porque ellos por sus bajos recursos no podrán, pero ahí lo estamos intentando y tratando de salir. Y pues agradecerte, pues es muy interesante el tema que nos diste a conocer hoy. Gracias, muy importante lo que nos dice Paulina, una docente de la Amazonía, y muchos docentes de la Amazonía y en el país, en el mundo, están trabajando con esta mentalidad, ¿no? Positiva, de apertura, de recreación, de creación, esta capacidad creativa que a veces se ha ido disminuyendo por las rutinas. Entonces, justamente en esta época de pandemia, pues las experiencias nuevas, sea en casa, sea con otros estudiantes, nos abren estas nuevas posibilidades, ¿no? De ir aprendiendo. De hecho, pues personalmente también en esta pandemia he aprendido estamos creando, por ejemplo, un material que son los videos, ¿no? Con soluciones MED3. Entonces he aprendido a editar, a crear videos. Una cosa que yo antes lo había hecho de un modo muy superficial, pero ahora por esta pandemia me vi obligado a aprender. Entonces, y muchos docentes igual están creando no solamente recursos, sino están creando justamente lo que yo siempre hablo de esta nueva epistemología, en concordancia con lo que dice Buenaventura, ¿no? Esta nueva epistemología, es esta nueva postura de vida. Yo estoy viendo la vida desde otro ángulo. Va a marcar la diferencia después de la pandemia, ¿no?
cómo vamos a abordar la vida después de la pandemia. O la estamos abordando ahorita ya, porque no vamos a esperar que pase. Muy buenas tardes, compañeros. Es muy linda esta capacitación porque a la vez yo aprendo bastante y mucho, ya que trabajo con niños de 4 años. Y bueno, para mí el aprendizaje es una habilidad, una destreza, ¿verdad? En que el niño va aprendiendo cada día más sus habilidades, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el niño de 4 años se les enseña por medio de, por láminas, se les enseña habilidades, por ejemplo, con rompecabezas, y bueno, y así. Para mí, esto me enseña más y me capacita más. Muchas gracias, Diana. Qué bien. Esa es la actitud que necesitamos de todos los docentes y esa energía positiva que les transmita a todos sus colegas. Buenas tardes a todos los profesores, buenas tardes. Estaba siguiendo la charla muy interesante. Solamente quería, más bien dicho, hacer una reflexión sobre el aprendizaje y cuán importante es el aprendizaje en la vida de todas las personas, desde sus primeras etapas del desarrollo, cuando son tan pequeñitos, cómo nosotros vamos adquiriendo a través de la experiencia habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, y qué importante es realmente vivir esta experiencia directamente del aprendizaje para formar realmente, para más bien dicho, adaptarnos a futuras situaciones, ¿no? Como las que hoy estamos viviendo. La pandemia ha generado unos cambios impresionantes en la vida de todos, y no me refiero solamente a nosotros como ecuatorianos, sino a nivel del mundo, donde hemos tenido que salir de nuestra vida cotidiana para entrar en otra vida totalmente diferente. Empezar a trabajar afuera y ahora trabajar dentro de nuestras casas, la convivencia en familia, incluso la convivencia en familia en muchas, como decías, Ítalo, en muchas situaciones ha generado en los niños muchísima emoción, muchísima alegría, porque muchos de nuestros estudiantes, pues yo me refiero personalmente como maestra, notaba que muchos de mis estudiantes no convivían con sus papás y generalmente los veían ya muy tarde y no tenían una relación cercana. Entonces, realmente esta situación ha generado ese cambio. Pero también notamos que la escuela definitivamente y los maestros representamos muchísimo en el aprendizaje y en la convivencia de nuestros estudiantes, porque muchos de ellos se sienten protegidos bajo nuestras alas, como yo suelo decir con nuestros niños, porque muchos de ellos intentaban y encontraban en la escuela protección. Los índices se han elevado muchísimo con respecto a lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, y esto ha afectado mucho también la vida de los niños. Sin embargo, yo pienso que el aprendizaje va totalmente de la mano de cada una de las experiencias que vivimos y cómo las adaptamos a lo que vivimos. De verdad es un tema muy bonito, Ítalo, súper qué bonita la charla, me ha gustado muchísimo porque muy concreta y muy profesional, y sobre todo qué fácil entender lo que es el aprendizaje a través de tu charla el día de hoy. Muchas gracias por tus conocimientos, Ítalo, eso era lo que quería acotar, ¿no? Nada más. Es muy importante lo que acabas de comentar justamente, ¿no? Y a eso va, tú topaste un tema muy importante, el impacto que tiene el docente. Se me vino a la mente, ¿no?, el discurso que dijo Albert Camus, ¿no?, cuando iba a recibir su premio Nobel. Él, el primer reconocimiento luego de hablar de su mamá, que además tenía una discapacidad, pues hizo alusión al docente. Gracias a ti por la paciencia, por el afecto y por las enseñanzas. Estas tres cosas él nombró justamente en el discurso cuando estaba recibiendo el premio Nobel, ¿no? Gracias a ti por tu paciencia, tu afecto, tus enseñanzas. Eso es justamente
el impacto que tiene, la huella que deja un docente, ¿no?, en la vida de los estudiantes, que a veces no somos muy conscientes. Y justamente por ahí va ese tema, ¿no? Mañana estaremos con un tema muy importante también de la modificación, porque el otro tema que tú topas es fundamental, ¿no? Las personas vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y los conocimientos no es que son inmutables, o sea, lo que aprendí de niño ahora ya. O sea, muchos vivimos experiencias difíciles de niños, pero eso no quita de que después seamos conscientes de eso y podamos reponer de algún modo. Hay experiencias que no se pueden reponer, experiencias de violencia. Me imagino que esas dejan huella para toda la vida. Pero otras experiencias tal vez de pobreza, experiencias... esta de la pobreza es la más marcada en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, pero otras experiencias tal vez no tan bonitas, ¿no? De vivir de un lugar a otro que tal vez no fue muy halagador, para decir, de ser migrante, este tema de ser, no sé, de estar en otras condiciones, ¿no? Que son situaciones modificables, o sea, son condiciones, pero no determinan un estado de vida, o sea, son condicionantes, pero no determinantes sería la palabra correcta. Entonces, pese a haber tenido esas experiencias y haber tenido experiencias y aprendizajes no tan positivos, pues a lo largo de nuestra vida tenemos la capacidad de sobreponernos y de seguir hacia adelante. Esa es justamente una de las potencialidades del ser humano. Muchas gracias a todos por sus aportes. No sé si hay alguien más con alguna experiencia, preguntas, inquietudes. En primer lugar, felicitándoles a todos, Ilan, quienes forman este equipo, pues unas charlas excelentes. Desde que me conecté no me arrepiento, que un amigo me dio la información y pues desde ahí no he parado. Muchas gracias, me ha servido no solo en el plano profesional, sino en el personal también. Y sí, es cierto, don Ítalo, todo lo que usted dice del aprendizaje, pues es muy cierto y no paramos, no paramos, y esta cuarentena nos transformó, nos convirtió en seres, ojalá más humanos, ¿no? Porque si de esta cuarentena no aprendemos la lección de ser más humanos, pues creo que no aprenderíamos nada. Y justamente cuando usted preguntó al principio qué cosas ha aprendido, le juro que no se me ocurría nada técnico, ¿no? Entonces lo que justamente yo respondí, y solo anoté en mi cuaderno, yo respondí que en este tiempo he aprendido a valorar cada momento vivido, ¿no? Y donde lo aprendí, aquí en casa. Parece irónico porque a veces uno afuera piensa que va a encontrarlo todo, y generalmente en esta cuarentena que hemos pasado en confinamiento con la familia misma, con los hijos, pues uno aprende todo aquí, ¿no? Todo. ¿Y de qué sirvió? Pues de qué me sirvió esto, para amar a quienes se encuentran junto a mí cada momento y agradecerles por su existencia. Y digo, bueno, y eso en cuanto a lo emocional, ¿no? Y en cuanto al aprendizaje, pues creo que su ponencia, pues, y sí me preocupa cómo nosotros, siendo tan docentes de niños y que nos llena lo emocional, sus abrazos, sus sonrisas, sus dibujitos, cómo vamos a continuar en esta modalidad, cómo podremos nosotros, ¿no?, hacerles sentir mejor. También es parte del aprendizaje hacerles sentir mejor, que no todo es contenido, qué sé yo, un viernes disfrazarnos, jugar, cantar, hacer bailoterapia, etcétera, etcétera, pero esa manera de aprender de ellos es la que nos fascina y nos hace a nosotros como docentes ser más grandes. Ahora, usted habló de un tema aquí muy importante, de los perceptores, los receptores sensoriales. Yo quería preguntarle aquí, estimado, si es que aquí en este aprendizaje existe alguna manera diferente de aprender sensoperceptivamente, es decir, algo que involucre las sensaciones y las percepciones, ¿no? Esa es mi pregunta en sí, ¿no? Si es que existe alguna posibilidad de modificar, como dice usted, bueno, así haya tenido malas experiencias, buenas experiencias, bueno, el aprendizaje es continuo, ¿no? En espirales, ¿no? Y en sí, pues, ¿cómo podemos nosotros, yo quiero saber si es que también el aprendizaje involucra la sensopercepción, es decir, las percepciones mismas del niño, ¿no? Desde que está en el vientre materno, ¿no? Como usted hablaba acá de las neuronas y todo eso, entonces me pareció súper interesante. Le digo también desde el plano, esta pregunta desde el plano profesional y pues desde el plano personal, ¿no? Porque mi hija pues aprendió distintamente con varias texturas, ¿no? Entonces nos tocaba a nosotros adivinar qué textura le gustaba, porque primero aprendió por la boquita, ¿no? Porque son bebés, ¿no? Y después
conforme fue creciendo, nos tuvimos que como que adivinar, ¿no? ¿Qué le atraía más a su piel, qué le gustaba más en su boquita, en su oído? Entonces, pero eso porque es mi hija, ¿no? Entonces estamos nosotros aquí en el plano familiar. Pero yo me pregunto ya en el plano escolar, ¿cómo darnos cuenta si hay niños que también, aparte de ser kinestésicos, aparte de ser auditivos, visuales, existe este otro tipo de aprendizaje que involucra las percepciones, ¿no? Y las receptores sensoriales. Esa es mi pregunta en sí, don Ítalo. Muchas gracias. Sofía, gracias a usted por la participación y de algún modo ya nos ha dado también una pista, ¿no? Desde su experiencia en casa y desde su experiencia también en la escuela. Es bien sabido que justamente las emociones juegan un rol muy importante en los procesos del aprendizaje, ¿no? De hecho, ahora se habla de que si yo no me emociono, no aprendo. Es algo que ya estaba presente, pero que no éramos muy conscientes. Puntualmente en la escuela se vuelve todo un desafío, con muchos niños, cómo identificar los gustos, cómo identificar las tendencias de cada uno, ¿verdad? Sus pasiones, sus gustos, y a través de eso ir impulsando justamente con diferentes recursos, que son justamente los estimuladores para las percepciones sensoriales, ¿verdad? Sí se vuelve un desafío por toda la estructura, por todos los condicionantes que tenemos nosotros como docentes que se nos presentan. Sin embargo, hay algunos elementos comunes que se usan, ¿no? En educación inicial, puntualmente, en Ecuador, bueno, tenemos un currículum bastante actualizado. Ahí se trabaja por ámbitos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque yo tuve la fortuna de trabajar algún rato en conjunto con el ministerio, conocí de cerca este nuevo currículum, ¿no? Y conversaba con muchos docentes en este proceso de capacitaciones que hacíamos y de conversatorios. Y a veces nuestro error como docentes era justamente querer escolarizar, ¿no? Querer, nosotros desde nuestra óptica de adultos, pues querer imponer algunas cosas, ¿no? Cuando yo les comentaba algo, ¿no? Escuchar al niño. Escuchar al niño es un ejercicio súper fuerte, ¿no? ¿Cómo escuchar? Escuchar me refiero no solo a lo que habla, ¿no? Ahí viene todo este tema de la comunicación no verbal, ¿verdad? La comunicación no verbal, a ver, yo cómo percibo esta actitud, este gesto, digamos, esa emoción que está transmitiendo el niño a través de pronto de las expresiones no verbales, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones muy puntuales ahí que ya se toman en cuenta, ¿no? Entonces, cómo organizar nuestro espacio, ¿verdad? Para que el niño vaya justamente de acuerdo a sus orientaciones, de acuerdo a sus gustos, vaya como seleccionando ciertos elementos, ciertos espacios, ciertos recursos, ciertas herramientas, ¿verdad? Por ahí era una de las pistas que se hablaba en el ámbito, digamos, a nivel de educación inicial. Eso me parecía muy interesante. El otro tema es que gracias justamente a las investigaciones, bueno, nosotros como docentes estamos obligados justamente a conocer primero el desarrollo de un niño, ¿no? De una persona, cómo es cada etapa de un niño, ¿no? Usted hablaba justamente de toda esta estimulación que se da a nivel ya prenatal. Bueno, hay también mucha teoría sobre esto, de pronto, pero lo cierto es que hay algunas pistas que nos pueden servir. Entonces, el ambiente donde está justamente ya incide, ¿no? Ya tiene de algún modo un impacto en la vida de ese niño que está creciendo. Entonces, claro, no es que si yo lo hago escuchar Beethoven, ya el niño o la niña va a ser una futura Beethoven, ¿no? Digamos, esa es ya una tendencia un poco extrema, ¿no? Porque dependen de otros elementos para que se convierta en un gran músico o desarrolle su talento. Pero sí, digamos, hay elementos que sí estimulan, ¿verdad? Si una mamá no está deprimida durante el embarazo, si no está estresada, si está bien tratada, obviamente va a tener su sangre, va a estar mejor, en mejor circulación y esa vida va a estar más tranquila, obviamente, no va a estar alterada. Eso está comprobado, ¿verdad? Y es por sentido común también. Y después ya cuando nacen, pues igual el espacio, ¿no? El espacio, usted ha dicho justamente un elemento muy importante, cómo ir acompañando, ir descubriendo cómo los niños justamente van dando estas inclinaciones, cómo van percibiendo el ambiente. Y depende mucho de qué elementos nosotros les proporcionamos. Eso es clave, porque al final el niño, si bien es cierto, no es que nace en blanco, con la mente en blanco,
pero sí es determinante, va construyendo justamente sus conexiones neuronales con los estímulos que tiene en el ambiente. Si hay un ambiente rico en estímulos, en recursos, pues va a haber más posibilidades de que el niño desarrolle más conexiones, ¿verdad? Y obviamente esas conexiones va a permitir ir generando estos conocimientos, estas habilidades que usted habla, que le van a permitir pasar a la otra etapa, después pasar a la otra etapa. Entonces, eso está comprobado y ese es el dato importante desde el plano sociológico, ¿no? ¿Qué determinante es el ambiente para el desarrollo adecuado de un niño? Y de ahí, pues, cada casa, cada familia, cada niño es único, ¿verdad? Y depende mucho, para mí depende mucho del ambiente, del espacio y de los recursos que nosotros le brindemos para que crezca adecuadamente, tanto en la casa como en la escuela. Sí, eso, querida Sofía. Y de ahí podemos seguir conversando mucho sobre esto. Quería, bueno, hacer una acotación, Ítalo, y yo creo que es algo que, llevándolo al contexto actual, ¿no? De que estamos prácticamente a distancia, no los podemos ver a nuestros estudiantes, no los podemos tocar, no los podemos, bueno, cumplir objetivos como esperábamos de manera virtual ahora, presencial, perdón. En la parte virtual yo creo que sí es muy importante también que los docentes empiecen a trabajar muchísimo con el ambiente familiar del niño, ¿no? Para que haya el apoyo para las tareas, para la parte de cumplimiento, para la retroalimentación que debe tener el niño y todo. Por eso quería también recordarles que vamos a abrir escuela para padres también, para que puedan invitar a sus padres de familia, ustedes también. Los días sábados hemos determinado con María Elena, que está a cargo del proyecto, entonces los días sábados vamos a estar en escuela para padres, para que no se lo pierda, para que ahí sí, pues un tiempo ya más relajados todos, podamos hacer un conversatorio acerca de cómo debemos intervenir tanto los padres como los maestros en el ambiente que ahora estamos, en la situación de cuarentena, o puede ser que se levante, ¿no? En muchos de los cantones se ha levantado el semáforo rojo, están en amarillo. Nosotros en Quito empezamos el día de mañana. Hay algunos que están, bueno, sé que hay un cantón por lo menos que está en verde, pero a pesar de que esté amarillo el semáforo de la cuarentena, no quiere decir que ya estamos fuera de peligro o que esté en verde, ¿no? Entonces, sí vamos a tener que aprender muchas competencias de manejo con los padres. Buenas tardes con todos. En primer lugar, una excelente charla acerca del aprendizaje. Sinceramente, la situación por la que atravesamos sin duda nos lleva a cada uno a una gran reflexión, y que ha sido un gran desafío la modalidad en la que nosotros estamos llevando a cabo todo este proceso, sobre todo en el sector rural. A pesar de contar con la tecnología, se nos ha presentado ciertos limitantes, a veces por la conectividad con los estudiantes, pero aún así, como docentes, estamos dando lo mejor de nosotros para llegar a cada estudiante, juntamente con el apoyo de padres de familia, y así poder alcanzar los objetivos propuestos durante este periodo lectivo. Muchas gracias, Paola, y eso es digno de reconocer toda la actividad, todos los recursos que están poniendo ustedes, ¿no? Todo su contingente, toda su responsabilidad para cumplir de algún modo, pero no solo cumplir, sino pues realmente hacer educación, generar aprendizaje, porque eso es lo que creemos en definitiva, porque al final podemos cumplir el currículum, ¿no? O dar un informe que hemos cumplido, pero en la práctica nosotros estamos conscientes de cuánto hemos dado y qué nuevos aprendizajes estamos generando. Digamos, eso es lo que más importa en este momento, ¿no? Más allá de cumplir un currículum. Y eso es lo que Paola resalta, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente todos. Muchísimas gracias, un gusto saludarles. Les saludamos desde la ciudad de Azogues. Bueno, yo quería hacer una pequeña acotación a lo que dice Ítalo, ¿no? Si bien es cierto, en esta época que estamos viviendo, estudiantes, docentes, padres de familia, se nos hace muy difícil en el aspecto emocional. Entonces, además de brindar conocimientos, lo que también sería muy importante es una contención emocional, hablar de una educación espiritual, donde se crea una tranquilidad en el desarrollo de las actividades, crear un ambiente de paz dentro del hogar, porque como hemos sabido, ha habido mucha violencia dentro del hogar, y qué bueno abordar estos temas. Aquí tenía una frase muy bonita, unas dos palabras que nos presentó Ítalo, el convivir y el no competir.
aprender a convivir desde estos medios que estamos utilizando con nuestros estudiantes, darles el soporte emocional que tanto ellos necesitan, muchas veces de pronto utilizar las nuevas tecnologías como una plataforma Zoom, como un chat, para saber, para conversar cómo están nuestros estudiantes, qué son las necesidades, cuáles son las inquietudes de ellos. Yo soy tutora de 10º grado y sí me ha costado mucho llegar a estudiantes con decirles que yo he tenido que irles a buscar en la casa, con la colaboración de mi esposo. Pero es muy importante ver la realidad en la que estos chicos viven, ver la realidad en el medio social en el que están desenvolviendo. Entonces, para mí es muy importante estas charlas con usted, Ítalo, nos abre la mente sobre qué es el verdadero aprendizaje, cómo hacer una verdadera contención a nuestros alumnos en esta época que estamos viviendo, porque de aquí, al regresar a nuestras aulas de clase, va a ser un mundo muy diferente. No vamos a llegar los mismos que fuimos antes de la pandemia. Entonces, muy agradecida con Ilan, todo este aporte, cada cosa que ustedes nos brindan a los docentes, a más de ser en nuestro beneficio, los más aventajados con nuestras adquisiciones, con nuestros conocimientos de nuestros alumnos. Muy agradecida con Ilan, con el grupo de expertos que nos ayudan y nos tienen también actitudes. Eso es únicamente lo que yo tenía que decir, muy agradecida con ustedes. Muchas gracias. Qué importante su participación y su energía que se siente, ¿verdad? Su compromiso que se denota. Eso es muy importante, mantenerlo y no decaer. Usted ha dicho cosas, todos aspectos muy importantes, ¿no? El tema primordial que es justamente la parte emocional. Para que haya procesos efectivos o aprendizajes significativos, pues debe estar bien la parte emocional. Eso es fundamental y eso se logra con su trabajo, con el trabajo además de los otros actores, papás y la comunidad, ¿no? Y todos los que están ahora, incluso las autoridades, porque sí hay autoridades también comprometidas. Hay autoridades de todo, ¿no? Pero valoramos mucho las autoridades comprometidas también, que ponen de su parte donde no hay de pronto el acceso, los recursos, pues también están prestos a cooperar en este proceso educativo. Eso es digno de reconocer y adelante con esa energía y ese compromiso. En realidad algunas instituciones se han contactado con nosotros, con Ilan, para apoyarles en la parte de contención emocional. Yo creo que es una de las necesidades muy importantes. No sé si les pasa a ustedes también, profes, pero realmente creo que así como hay este plan de contingencia para la parte educativa, debería haber un plan de contención emocional para los estudiantes, la verdad, y cómo trabajar esta parte muy sensible, porque tenemos niños estresados. Si nosotros como adultos ya nos estamos acoplando un poco, pero los niños es más complicado que entiendan que no pueden salir, que no pueden jugar con sus compañeritos, que no pueden volverlos a ver algunos. En el caso de los niños, por ejemplo, en mi caso, mi hija estaba en 7º año, no se pudo ni despedir de los amiguitos porque ya va al colegio y ya no va a estar con sus amigos. Entonces, son factores que también los docentes debemos aprender a trabajar, todo lo que es contención emocional. Pero sí es muy importante estas temáticas, no vamos a dejar de lado, sí, la parte emocional. Igual, en la parte de Escuela para Padres, con María Elena, pues vamos a trabajar muchísimo la parte de emocionalidad, la parte de la contención, de todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Hola, muy buenas tardes, les saludo desde Catamayo, Loja. Ay, qué lindo. Muy agradecida a todo el grupo Ilan por todos estos conocimientos que nos están reforzando a nosotros los maestros. Para mí es un gusto y un honor de ser partícipe de estos conocimientos, de estas charlas que ustedes están ofreciendo. Gracias, Alejandra. Me parece muy importante de que se hable de la contención emocional de los niños, puesto de que de un rato a otro ellos han sido afectados, así como nosotros, pero ellos no estamos, los adultos no estamos viendo bien que ellos fueron los más afectados. Entonces yo veo que los papitos les implantan los deberes de una forma muy, no sé, creo que los papás no están siendo comunicados bien con los maestros, porque los maestros deberíamos saber cada partecita que es el estudiante, cómo vive en su casa. Yo creo que no tienen conocimiento los maestros de cómo viven, entonces
deberíamos, yo creo que ser partícipes de esto, de saber cómo vive cada estudiante, porque no se pueden enviar los deberes por enviar. Me parece eso muy agresivo y yo creo que nosotros como maestros deberíamos ser un poquito más, ¿cómo sería la palabra? Para que el estudiante no acoja los deberes de una forma forzosa, sino de una manera de contrarrestar este encierro que nos ha tocado forzosamente. El hacer los deberes no deberían ser una tarea, un deber, sino algo que debería ser como para pasar un ratito el tiempo. Y así como nos decía el maestro Ítalo, que convirtamos la casa en un laboratorio, más eso sería importante, no implantar los deberes. Me parece que los docentes deberíamos partir de eso, de que no impongamos los deberes a los estudiantes, sino implantemos en ellos obligaciones mejor en casa, que los niños sepan barrer, que los niños sepan cocinar, que sepan relacionarse, por ejemplo, mejor con el hermano, con el papá. Si no hubo una relación buena, pues que ahora sea la oportunidad de que haya eso. Es lamentable que hayan deberes, la cantidad excesiva, en vez de que los niños estén participando en cosas de la casa, que realmente eso les sirve, porque, bueno, está bien los deberes, pero no me parece bien que sea de una manera implantada forzosamente. Yo quisiera que los deberes sean de una forma que sea como para que sus conocimientos sean adquiridos, pero no de una manera obligatoria, sino de una manera como para que lo hagan sin forzarlos. Yo eso quisiera acotar acá a los maestros que están reunidos, porque me gustaría que los niños acogieran los deberes de una manera espontánea. Y sí me gustaría que aprendieran a hacer las cosas de la casa. Es bueno que los niños aprendan el barrer, cocinar, cosas que son de la vida diaria. Me pareciera que eso fuera bueno, porque ellos están aburridos de hacer los deberes, porque ellos al estar encerrados estamos evitando de que ellos salgan a contagiarse de la enfermedad, pero ellos no entienden esa parte. Entonces ellos, si los ponemos a hacerlos en la casa, las cosas que se podían recrear hasta un poquito más, porque si los ponemos a hacer los deberes, que es lo que ellos no quieren, entonces me parece que deberíamos ir por ese lado los docentes, ir un poquito más a las cosas de la casa para que ellos aprendieran y no implantar los deberes. Eso es mi acote a la reunión. Muchas gracias, Alejandra. Usted ha dicho algo muy importante, creo que algunos ya han sido rebeldes o ya están siendo rebeldes algunos docentes, porque las directrices que nos da el ministerio son directrices, no son cosas cerradas. Y en esta cuarentena nos hemos dado cuenta que no hay cosas absolutas en cuanto a los procesos de aprendizaje. Nosotros como docentes podemos poner nuestra parte y hacer el aprendizaje más interesante, porque si no hay emoción, justamente no hay aprendizaje. Muy interesante lo que ha dicho Alejandra, y usted va a ser la que también va a romper ese paradigma. Sí, justamente, Ítalo, creo que es muy importante lo que decía Alejandra, y creo que es en algo que siempre, cuando nos hemos podido reunir o cuando hemos conversado con algunos docentes, decimos, realmente lo que los niños están aprendiendo ahora en la cuarentena tal vez no sea tan teórico lo que ellos están aprendiendo, pero también han tenido la oportunidad de aprender normas básicas de convivencia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ayudar dentro de casa, como decía, también la parte de competencias también para poder el trato a los demás. Bueno, están aprendiendo habilidades que tal vez nos habíamos olvidado en el proceso educativo. Ahora esta cuarentena nos ha traído de vuelta para hacernos de acuerdo que también hay cosas importantes para la vida. O sea, en realidad deberíamos enfocarnos en enseñarles a los niños competencias para la vida, competencias para ser más proactivo, competencias para ser más colaborador. Eso le va a hacer un adulto pensante, le va a ser un adulto reflexivo, le va a ser un adulto competente que en cualquier momento, si debe tal vez, qué sé yo, trabajar en alguna empresa, pues va a tener ese aprendizaje para desempeñarse en la vida.
Y creo que es lo más importante. Y como decía Ítalo, si bien es cierto el ministerio y bueno, tanto de parte de los padres de familia vemos y decimos, ay, ¿por qué les mandan esto? ¿No? Les mandan algunas recetas, les mandan a hacer actividades y todo, bueno. Y uno diría, bueno, sí, es realmente, no le encuentro el sentido, pero bueno, este tipo de competencias me parece bien que también se estén fortaleciendo, que puedan colaborar, que puedan cocinar algo. Y como yo les sé decir a los jóvenes a veces, aprovechen, ustedes tienen que aprender a cocinar, porque si es que no aprenden a cocinar en un futuro, ahora todo el mundo debe aprender a cocinar, porque si no se va a morir de hambre después. Entonces aprenda a hacer lo básico, arrocito, sopita de fideo, ¿no es cierto? Entonces esas competencias son las que están aprendiendo también los niños ahora. Decirles esto también con el afán de que en realidad tratemos de modificar la forma del aprendizaje del niño, como Ítalo nos explicaba el día de hoy. El aprendizaje se puede dar de 1001 formas, ¿no es cierto? Entonces puede ser de cualquier actividad, puede dejarle un aprendizaje súper significativo al niño, y lo importante sería que se haga tomando en cuenta que no es tan necesario ahora que el niño aprenda bueno, la historia del Ecuador, pero así exacto, con fechas y todo. Pero sí es importante, por ejemplo, motivarle a la lectura, motivarle a que investigue, a la investigación. Los niños tienen ahora una herramienta que nunca en la humanidad había existido. Para nosotros era difícil, y digo nosotros porque yo también estuve como que al último de la generación que nos tocaba ir a la biblioteca, sentarnos a buscar en varios libros la información de un tema para hacer un deber. Pero ahora tenemos una herramienta que se llama Internet, que donde en realidad yo veo que es el avance más significativo que ha tenido la humanidad, porque podemos compartir el conocimiento. Y el ser humano crece con el conocimiento. Entonces, si tenemos este Internet, pues hagamos actividades, que los niños investiguen, que hablen sobre los temas que le gusten. Y usted créame, bueno, ustedes más que nadie saben que si usted habla con un niño de 9 años, le va a salir con temas increíbles que usted no sabía. ¿No es cierto? Pero a veces salen con temas porque los niños ahora tienen acceso a la información. Y si nosotros les queremos sorprender, ellos nos sorprenden el doble porque ya saben, ya han leído y han visto en Netflix, han visto aquí. Entonces hay que aprovechar para que el conocimiento ya no sea la forma del aprendizaje y la enseñanza no sea el mismo que nosotros pensábamos aplicarlo, sino que ahora sea más dirigido y más dándole al niño la posibilidad de ser un niño que desarrolle habilidades más que sí me atrevo a decir un poco más que la parte de conocimientos, porque si el día de mañana le preguntan algo, no le va a haber servido haber memorizado lo que usted le enseñó, sino que va a decir, ya, espera un momentito, y en Google, o hasta incluso ahora le dicen a la Siri o a cualquier cosa, ¿cómo se hace esto? Listo, y ya está el conocimiento. Pero realmente las habilidades, la parte emocional, esto es lo que nosotros como docentes debemos potenciar, yo creo que en un 75%, porque el 25% ya va a ser la parte del conocimiento y todo. Pero entonces, sí animarles a que empecemos o cambiemos de nuevo un poco el paradigma o el chip de la enseñanza para que nuestros niños ahora más que nada puedan ser niños más investigativos, adolescentes más proactivos, adolescentes más considerados. O sea, este tipo de cosas hay que fortalecer. Eso, Ítalo, mil disculpas que Así es, querida Pati, yo les comento la experiencia y les pongo una pequeña cuña, ¿no? Yo estoy con mi hijo igual, que está en 7º año, y estamos creando en esta cuarentena algunos videos, ¿no? Que de paso les puede servir, están en YouTube, Soluciones Educativas MED 3, anótense por ahí. Ahí están ya como 30 videos que hemos ido haciendo, ¿no? Desde el primero que hicimos hemos ido aprendiendo una cosa, otra cosa, ¿no? Y participo con mi hijo. Al tercer video ya empecé a hacer con mi hijo los videos y hemos trabajado bastante bien. Son de algún modo también espacios de aprendizaje en conjunto, porque él me enseña algunas cosas tecnológicas y yo también aprendo. Y vamos compartiendo algunas ideas, conceptos para poder transmitir las ideas que creemos en los videos. Sí, es de acuerdo al plan. Cada semana el plan COVID hacemos en referencia a ese plan y vamos compartiendo el material. Está en nuestro canal, está disponible. Aprovechenlo, compartan, ¿no? Soluciones Educativas MED3, yo soy colaborador de ellos también, colaboro con Ilan como educador comprometido, pues colaboro con todos los que están comprometidos con la educación. Entonces ahí estamos con Ilan, con Soluciones Educativas MED3 y con otros docentes más que estamos tejiendo esta comunidad digital también a nivel de Ecuador y de todo el mundo. Y pues, como dice, o sea, estamos desarrollando nuevas competencias. Ya ven, como les decía ayer,
¿quién nos diría que íbamos a estar reunidos aquí, que ya no nos importe si es que estamos tal vez ocupados y todo, pero buscamos el tiempo y innovamos también en esto? Es una parte de innovación, en realidad, el estar reunidos aquí, porque es una nueva estrategia para aprender. Entonces, así como nuestro cerebro es tiene tanta plasticidad para modificarse y aprender, pues así mismo nosotros tenemos que cambiar un poquito el chip de la enseñanza, ¿sí? Enseñar a los niños y adolescentes, pues, a ser más competitivos, y no en la parte de competir, sino en la parte de tener más competencias en muchas cosas. Entonces, fortalezcamos eso y van a ver que los papitos les van a apoyar mucho. Como decía Alejandra, sería bueno que mi hijo haga eso. Ya, perfecto, podemos enseñarle al niño qué sé yo, esta semana vamos a trabajar la parte de colaboración dentro de la casa, pero vamos a trabajar, qué sé yo, la historia del Ecuador. Queridos docentes, porque ellos van a ser nuestros principales aliados, ahora más que nunca los necesitamos. Sí, buenas tardes. Ya, sí, felicitarlos por sus capacitaciones y que son muy provechosas, digamos, me han servido de mucho porque he podido orientar a mis docentes. Soy pedagoga de apoyo, trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales y le digo que todo esto me ha servido, todos estos meses de capacitación me han servido de mucho y, como le digo, muy provechosas, y gracias a ustedes he podido ayudar a mis docentes, porque como todo es nuevo para uno cuando emprende un trabajo, un negocio, ¿verdad? Entonces, así mismo como estamos ahorita atravesando esta pandemia, pues también todo es nuevo para nosotros. Muchas de las veces, le digo porque me incluyo yo también y mis compañeros, aún no podemos utilizar los que son estos medios para podernos comunicar, ¿verdad? Entonces, todo esto nos ha servido de mucho beneficio para todos, tanto para docentes, psicólogos, psicopedagogos. Entonces, le digo que sí, yo les agradezco y verdaderamente les digo que sigan adelante capacitándonos, porque igual me voy a seguir incluyendo a sus capacitaciones, que son muy lindas, le digo. Nos ha sacado de mucha ignorancia, porque le digo que desconocíamos muchas cosas, cómo actuar con los estudiantes, cómo tratarlos y también cómo debe ser el docente. Entonces, esta es una guía que nos sirve pues para a la vez impartir a nuestros docentes, poderlos ayudar y asesorarlos también a ellos, porque desconocemos, como le digo, desde el principio muchas cosas. También cómo están atravesando la situación nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, en general. Somos todos inmersos en esta situación que de una o de otra manera nos afecta. Entonces, sí, yo les agradezco pues y le digo que lo siga bendiciendo pues para poder seguir capacitándonos y asimilando esos conocimientos y a la vez poder dar también a nuestros docentes pues y poder ayudarlos. Muchas gracias. Sí, quiero despedirme nada más ratificando todos los pensamientos, reflexiones que he compartido, decirles que escuchen esta canción que a mí me gusta mucho, Mercedes Sosa, Cambia, todo cambia, ¿verdad? Esa canción es tiene mucho contenido. Si cambia, todo cambia, ¿por qué no va a cambiar la educación, verdad? Entonces nosotros como docentes sí estamos obligados de algún modo a ser innovadores. Gracias por compartir esta tarde, gracias por sus experiencias, gracias por su buena energía. Esta semana vamos a tener a compañeros y compañeras expositores de excelente calidad, como han sido todos en ILAN. Aprovechen y decirles también que con ILAN estoy haciendo también un módulo de lo que es gamificación. Sé que Ruth también está haciendo un tema puntual sobre algunas técnicas. Yo estoy trabajando también lo que es gamificación y que más adelante ILAN ya les irá compartiendo justamente todos estos temas. Y todo con el objetivo de colaborar, de ser solidarios. Esa es la alternativa frente a esta crisis. La crisis es eso. Cómo plantear soluciones, cómo aprovecharla para que sea una oportunidad. Y ser solidarios es una de esas cosas, una de esas alternativas. Muchas gracias, un abrazo grande para todos y todas. Que estemos con salud, como nos ha dicho Patti, y nos estaríamos viendo ya durante la semana o más adelante en los próximos encuentros, porque voy a estar también más adelante con otros temas.